Hola, soy Lorena Cardona, coordinadora de inversión inmobiliaria de Viventa, y el día de hoy estamos con un invitado súper especial con el cual vamos a hablar un tema muy importante para los colombianos en el exterior y es los impuestos que tiene que pagar un colombiano cuando vive fuera del país. Le doy la bienvenida a nuestro invitado Sebastián Rodríguez Bravo. Sebastián, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a este programa. Claro, pues Sebastián, antes de que empecemos a hablar del tema de los impuestos, sí me gustaría presentarte, que la gente sepa un poco más de ti y por qué vamos a abarcar ese tema tan importante. Sebastián es abogado de la Universidad Javeriana, becario de la Universidad de Notre Dame con especialización en ciencias políticas, sociales y económicas, y adicional a esto tiene una especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. También cuenta con una maestría en tributación internacional de NYU, que es la Universidad de Nueva York, y ha trabajado durante más de 15 años con importantes firmas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, en contabilidad y derecho tributario. Entonces creo que pues después de toda esta introducción, Sebastián, podemos entrar en materia y me gustaría que nos contaras cuando un colombiano vive en el exterior, pues normalmente invierte sus remesas, invierte su dinero en Colombia, pero se le olvidan algunas cosas y no tiene en cuenta pues temas tributarios que son importantes pues como que mencionar. Cuando una persona compra en Colombia y empieza a recibir rentas sobre esa propiedad, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, Lorena, pues nuevamente gracias. Mira, cuando una persona compra una inmueble, en este caso vivienda, me imagino que es, me referiré solo a vivienda por digamos, el objeto social de vivienda. En este caso, pues aun cuando es un tema complejo, porque hay muchos escenarios, me referiré de la manera más sucinta posible a cada uno de los escenarios, partiendo de la base que solo hablaremos de arrendamientos, digamos, de ingresos por arrendamientos de vivienda en Colombia, por parte de una persona natural que no vive acá. ¿Por qué? Porque esa persona natural puede tener muchos tipos de ingresos. En este caso, pues concentrémonos en esto, porque si no se nos convierte esto en muchos, nos tocaría mencionar muchos escenarios. Bueno, es importante tratar como primera medida los impuestos de manera separada, porque si combinamos todos los impuestos, pues nos confundimos. Vamos a hacerlo esquemáticamente. IVA. Frente a IVA, expresamente el Estatuto Tributario establece que el arrendamiento de vivienda, hago énfasis en este tipo de arrendamiento, está excluido de IVA. No aplica para oficinas, para vivienda. Entonces, las personas naturales que arrienden vivienda en Colombia no tienen que preocuparse por el tema. Pasando a otro impuesto, ICA. Antes de entrar al impuesto más complejo, sin lugar a dudas, que es renta, pero hablemos de ICA. La jurisprudencia, la doctrina de la Secretaría de Hacienda de Bogotá y la doctrina del Ministerio de Hacienda, refiriéndose a este impuesto municipal y distrital, han sido reiterativos, consistentes en decir que el arrendamiento de vivienda por parte de personas naturales no genera ICA. Este tema a partir de 2017 puede dar lugar a cierto debate, porque las normas cambiaron, pero en este momento, digamos, todas las autoridades son consistentes en mencionar que esto no genera ICA, razón por la cual no profundizaremos al respecto, digamos, no se genera ICA. El tercer impuesto y más relevante, sin lugar a dudas, el impuesto de renta. Respecto a las obligaciones relacionadas con el impuesto de renta para los arrendadores que viven en el exterior con vivienda en Colombia arrendada, se debe distinguir entre aquellos arrendadores que pese a vivir por fuera tienen la calidad de residentes fiscales colombianos y aquellos que no la tienen. Bueno, Sebastián, quiero interrumpirte con algo en lo que estás contando. Por supuesto. ¿Qué es la residencia fiscal? Porque muchas personas no pueden entender el concepto y sería bueno explicarles qué es ser o qué es no ser un residente fiscal. Lorena, qué pregunta tan pertinente, porque efectivamente si una persona natural se encaja dentro de la categoría de no residente fiscal, hay unas consecuencias diametralmente diferentes a si esa persona natural se encaja en la categoría de residente fiscal colombiano. Lo primero que hay que decir es que la residencia fiscal es un concepto autónomo del derecho tributario que nada tiene que ver con el tema migratorio. Entonces es única y exclusivamente para el derecho tributario. La residencia fiscal, primero te voy a hablar de los importantísimos efectos que se derivan de la residencia fiscal para darte un contexto general y de lo general a lo particular. Y segundo, te diré cuándo se genera la residencia fiscal. Entonces, mientras los residentes fiscales en Colombia tributan sobre sus rentas de fuente mundial, es decir, lo que reciben en Colombia o en cualquier lugar del mundo,
llámese Estados Unidos o Cafarnaúm, los residentes fiscales, adicionalmente, tienen que reportar en Colombia su patrimonio global, el que tengan en cualquier lugar del mundo. Por el contrario, los no residentes fiscales, y es importante decir no residentes fiscales, porque acuérdate que nada tiene que ver con el tema migratorio. Los no residentes fiscales solo tienen que reportar en Colombia sus ingresos de fuente colombiana, por ejemplo, arrendamiento por vivienda, que es un ingreso de vivienda ubicada en Colombia, ese es un ingreso de renta de fuente colombiana, y su patrimonio ubicado en Colombia. Ahora, quiero preguntarte entonces otra cosa. Si yo vivo en Colombia y tengo propiedades en Estados Unidos, ¿debo reportar tanto lo de Colombia como lo de Estados Unidos? Al contrario, si vivo en Estados Unidos y tengo propiedad en Colombia, solo debo reportar lo que me esté generando ingreso en Colombia, ¿correcto? En términos generales es así, pero entonces voy al segundo punto y es ¿qué se entiende cuando una persona tiene la categoría de residente fiscal y cuando tiene la categoría de no residente fiscal? Porque el solo hecho de vivir por fuera de Colombia no permite a la persona tener la categoría de no residente fiscal ni viceversa. Entonces ya voy a explicar, ya expliqué los importantes efectos de una u otra categoría, pero ahora voy a hablar de un tema muy importante, es cuándo se considera residente fiscal o no. Okay. Una persona, de acuerdo con el artículo 10 del Estatuto Tributario, una persona se considera residente fiscal si permanece en territorio colombiano 183 días o más. Ahora bien, adicionalmente, una persona se considera residente fiscal en Colombia cuando trabaja para el Estado colombiano, digamos como cónsul o como embajador de Colombia o en el servicio diplomático colombiano. Okay. Pero vamos a la tercera razón por la cual una persona se puede considerar residente fiscal, que es mucho más común y más, digamos, más usual. Una persona natural que tenga nacionalidad colombiana, pasaporte colombiano, también se considera residente fiscal. Así, ni haya permanecido 183 días en Colombia, ni trabaje para el Estado colombiano en el exterior en los siguientes casos, por el hecho de ser colombiano. Okay. Primer caso, si la persona tiene su cónyuge, esposo o esposa, o compañero permanente, viviendo en Colombia. Okay. Segundo caso, si la persona natural tiene sus hijos menores de edad viviendo en Colombia. Okay. Tercer caso, que una persona, pese a no permanecer más de 183 días en Colombia, se considera residente fiscal cuando es colombiano. Cuando el 50% o más de sus ingresos son de fuente colombiana. Okay. Entonces, toma todos los ingresos que recibe en todo el mundo, los pasa a dólares y dice, ¿recibo más del 50% o no en Colombia? Si la respuesta es sí, se considera, si el 50% o más de sus ingresos son de fuente colombiana, se considera residente fiscal colombiano. Mira que en estos casos la persona puede no vivir en Colombia. Perfecto, pero son tres categorías, digamos, particulares que son cónyuge en Colombia, hijos menores de edad en Colombia o cuando sus ingresos, más del 50%, son de fuente colombiana. Exactamente, y sigo con el listado. Porque acá es una categoría particular que el colombiano no vive acá, porque si ya sabemos que si pasa 183 días, se considera residente, pero supongamos que no pase más de 183 días ni trabaje para el Estado colombiano, en todos esos casos que acabas de mencionar, aún así se considera residente fiscal colombiano. Miren el énfasis que hago en la palabra fiscal. También hay otro caso y es cuando las personas naturales tienen el 50% o más de su patrimonio en Colombia o el 50% más de su patrimonio en Colombia es administrado en Colombia. Digamos, esos son los casos en los que la persona se considera residente fiscal colombiana. Mira lo importante, si es residente fiscal colombiano, tiene que tributar en Colombia sobre sus rentas de fuente mundial y tiene que reportar su patrimonio de fuente mundial acá. Hay casos específicos que los digo rápidamente, pero también hay un caso en el que si la persona cumple todos esos requisitos que acabo de mencionar para considerarse residente fiscal colombiano, aún así puede ser catalogado como no residente si en la jurisdicción en donde vive recibe el 50% o más de sus ingresos totales. Okay. ¿Qué quiere decir? La persona puede vivir en Estados Unidos pero recibir un 40% de sus ingresos en Colombia, un 30% en Australia, ¿no? En otros lugares del mundo, pero si donde vive, en este caso Estados Unidos, en este ejemplo, recibe el 50% más de sus ingresos, aún en los casos anteriores que mencioné, puede considerarse como no residente. Como ven, es muy casuístico esto. Claro. Lleno de reglitas, pero esas son, digamos, así funciona el tema. Ahora, Sebastián, la mayor confusión que se genera, digamos, cuando un colombiano compra en Colombia y este colombiano vive fuera, es cuándo tiene que declarar renta,
cuándo no debe declarar renta y cada vez que declara si debe pagar, porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces Por a veces supuesto. yo declaro renta, pero no cumplo las condiciones para tener que hacer un pago, pero en otros casos sí. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, qué preguntas tan pertinentes. Entonces, ya teniendo claro qué es residente fiscal y qué es no residente fiscal, ahora sí vamos a ver en qué casos estas personas, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan, residente o no residente, deben declarar renta y qué deben pagar. Yo lo distinguiría por escenarios. Entonces, el primer escenario es cuando un no residente fiscal que recibe en Colombia cánones de arrendamiento está sujeto a retención en la fuente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ponerle lógica a este asunto, cuando la persona tiene la categoría de no residente fiscal, usualmente los países lo que hacen, en este caso Estados Unidos, que es tan importante para tus clientes, y en donde trabajé y estudié, y Colombia, lo que dicen es, hombre, si la persona tiene la categoría de no residente, yo voy a recaudar el impuesto vía retención en la fuente. ¿Cuál es la lógica de esto? Porque a mí no me gustan las cosas de memoria, sino todo tiene un sentido común. El Estado no puede estar por el planeta Tierra persiguiendo a cada persona para recuperar los impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Estado? Los estados usualmente, ¿qué dicen? Los impuestos recibidos por no residentes de fuente local, en este caso de fuente colombiana, como arrendamiento, como cánones de arrendamiento de vivienda, son recaudados vía retención en la fuente. En ese caso, la retención en la fuente por cánones de arrendamiento de vivienda es del 20% de la retención en la fuente, 20% sobre el valor bruto pagado, sin depuración alguna. Por ejemplo, yo te pago a manera de ejemplo 5 millones de pesos por mi vivienda. Tú vives en el exterior, eres no residente. Además, en la categoría no residente, tengo que retener el 20%, es decir, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, y lo que dice la ley es que ese 1 millón de pesos se considera como tu impuesto en Colombia y quedas exceptuada debido a esa retención de presentar declaración de renta en Colombia. Porque la lógica, el Estado ya recogió su dinero sobre el pago bruto, no le interesa ponerte a obligaciones formales que le toca fiscalizar, controlar, ni te quiere poner a pagar menos, ni más, 20%. En ese caso quedas exceptuada de presentar declaración de renta. Pero hay casos, y este digamos es un primer escenario muy recurrente y muy importante. También esto que estoy diciendo recientemente fue corroborado por la DIAN en un concepto en el que dijo, hombre, el tema funciona, ha sido corroborado 1000 veces, pero aún, digamos, recientemente, sobre esto no hay lugar a dudas. Ahora, ¿qué es importante decir? Cuando a las personas, mira que estamos en un primer escenario en que el arrendatario le retiene al arrendador que vive en el exterior, 20%, y que el arrendador queda aceptado a presentar declaración de renta y ese impuesto retenido su impuesto. Pero como hay que ir más allá, ¿qué pasa con el arrendador, por ejemplo, que vive en Estados Unidos o en otros países? Normalmente, ese arrendador que tiene la categoría de no residente en Colombia debe tributar en el país en donde resida y tiene que poder demostrar esa residencia, entre otras, si la DIAN lo pregunta. Tiene que tributar en el país correspondiente sobre sus rentas de fuente mundial. Entonces, si eres no residente en Colombia, pero residente en Estados Unidos, porque cada país tiene su perspectiva, son caras de la misma moneda. Estados Unidos te dice, tienes que declarar sobre tus rentas de fuente mundial. Entonces, tienes que reportar tus arrendamientos recibidos en Colombia. Pero para que no haya doble tributación, Estados Unidos lo que hace es otorgar una cosa que se llama descuento tributario o tax credit. Normalmente, cada situación varía, digamos, puede variar, pero eso es lo que, digamos, ocurre en la mayoría de los casos. Digo, como estas normas son tan casuistas, pues tengo que decir que normalmente. Entonces, bajo ese primer escenario, normalmente puedes descontar o recuperar tu retención en Estados Unidos. Del cheque por pagarle al IRS, descuentas el impuesto pagado en Colombia, usualmente hasta la tarifa de impuesto que te toque pagar en Estados Unidos. No me quiero meter en muchos detalles técnicos, pero tenemos que entender la lógica económica. Segundo escenario al que me quiero referir. Me quiero referir también a un escenario en que el impuesto a renta para no residentes fiscales que arrendan vivienda en Colombia no le retienen al 20%. Por ejemplo, porque la persona que paga, el arrendatario que paga, supongamos que no es agente retenedor, no está autorizado para retener. O porque se le olvidó retener. No, hay mucha gente que no sabe que tiene que hacer eso. Entonces, simplemente mi renta son 5 millones, yo te pago mis 5 millones y ya tú te encargas como propietario de hacer el resto. Hay una cosa en derecho que dice que la ignorancia
no es excusa para la falta de cumplimiento de la ley. Esa persona, por la retención que no efectuó cuando está obligada, tendrá que responder a la DIAN. Pero digamos que ocurre todos los días y muchas veces la DIAN ni se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa si no te retienen? Porque digamos que el primer escenario es que te retienen y la persona que tiene la categoría no residente queda aceptada de presentar declaración de renta a Colombia, el 20% de retención es un puesto, pero acá pasa si no le retienen. En ese caso, la ley dice lo siguiente. Y la DIAN también, al interpretar el artículo 592, dijo lo siguiente también recientemente. Dijo, hombre, si no le retienen, en general, en principio a usted le tocaría declarar, al no residente le tocaría presentar declaración de renta en Colombia, porque si no, ¿cómo más el Estado va a recuperar el impuesto? Salvo que cumpliera los siguientes 3 requisitos difíciles, pues desde el punto de vista económico difíciles de cumplir, que son los siguientes. Digamos, acá es muy importante decir lo siguiente, que su vivienda y activos en Colombia fiscalmente cuesten menos de 4.500 VTs. 4.500 VTs en valor de 2019 son aproximadamente 154 millones de pesos. Entonces, no le retuvieron, pero si además cumple los siguientes requisitos que voy a mencionar, pues aún en ese caso no tiene que pagar. De pagar y presentar declaración. Pero mira que son difíciles, 154 millones de pesos. Que la propiedad no valga más de 154 millones. Que la propiedad no valga, patrimonio. que su patrimonio en Colombia no valga más. Eso es muy, muy importante, esa aclaración que me acabas de pedir, porque si su única propiedad en Colombia es la vivienda, pues que no valga más de 154, pero la persona puede tener más bienes en Colombia, una cuenta de ahorros, qué sé yo. No sigo con ejemplos, pero que el total de su patrimonio en Colombia, porque ya sabemos que los no residentes solo tributan sobre su patrimonio en Colombia, correcto. Que su patrimonio en Colombia no cueste más de 154 millones de pesos. Por eso digo que son difíciles de cumplir porque son valores bajos. Adicionalmente, para que no, pese a que no le retuvieran, tendría que cumplir otro, este segundo requisito para que no tuviera que declarar. Y es que los ingresos recibidos en Colombia, por ejemplo, por arrendamiento, si fuera el único ingreso, sean iguales o inferiores a 48 millones de pesos. Inferiores a 48 millones de pesos. No iguales o inferiores, sino inferiores a 48 millones de pesos aproximadamente, que son 1.400 VTs. Estoy aproximando para facilitar todos estos valores. Y finalmente, que la persona no sea responsable de IVA, antes llamado régimen común. Entonces, si ves, si no le retienen, tendría que declarar y pagar impuesto de renta, salvo que cumpliera los 3 requisitos. ¿Pero tiene que cumplir los 3 al tiempo? ¿O puede ser que es que vale menos de 154 o no? Tiene que ser los 3. Entonces acá no sería uno, sino un I. Tiene que cumplir la totalidad de los 3 que acabo de mencionar para quedar exceptuado de declarar. Perfecto. Entonces queda claro que tiene que cumplir 3 requisitos para no tener que declarar ni pagar renta. ¿Ok? Ahora, cuéntanos, Sebastián, ¿en qué escenario el cliente sí tiene que declarar renta, pero no le genera ningún pago? Y al contrario, cuando tiene que declarar y tiene que pagar. Claro que sí. Entonces hemos visto 2 escenarios. Ya voy a los siguientes 2 que responden tu pregunta. No obstante, el 30 de noviembre de 2018 escribí al respecto un artículo en La República que se llama cuyo título es Obligación de declarar renta para no residentes, que puede ser ilustrativo si lo quisieran consultar donde hay mayores detalles. Pero vamos a los siguientes escenarios. Vimos que le retienen al 20%, primer escenario, queda aceptado de presentar declaración de renta y pagar. Segundo escenario, que si no le retienen al 20% y cumple los 3 requisitos difíciles de cumplir, no queda obligado a declarar ni a pagar renta. Vamos a un tercer escenario, impuesto de renta, que estoy tratando de ser muy esquemático para no mezclar. Este tercer escenario es el que me mencionas precisamente, y es un escenario en el que no le retienen 20%, pero además de que no le retienen 20%, la persona no cumple la totalidad de los 3 requisitos que acabo de mencionar. Es decir, tiene un patrimonio superior a 154 millones de pesos. Exactamente, o cualquiera de los 3 requisitos, no cumple la totalidad de los 3 requisitos. En ese caso, el no residente pues no queda de otra, sino tiene que presentar su declaración de renta en Colombia, porque el Estado cómo más recupera el dinero, no hay otra manera de recuperar el dinero. Y ya son montos que ya por razones patrimoniales y ingresos ya meritan que la persona, digamos, presente una declaración de renta, ¿no? Porque si cumplen los 3 hipótesis anteriores, digamos que eran valores bajos, entonces no valía la pena o no tenía que pagar nada, pero acá sí tiene que presentar el no residente declaración de renta en Colombia. Hay una particularidad muy especial y me encanta que diferencies entre la obligación formal de declarar y la de pagar, son cosas diferentes. Frente a eso, bajo este tercer escenario, la persona natural le tocaría presentar declaración de renta en un formulario especial, digamos, no en el formulario donde presentan todas las personas naturales usualmente, sino en un formulario que es el 110. No el 210, sino el 110. Segundo, tendría que pagar una tarifa de impuesto de renta del 35% sobre la utilidad.
que es una tarifa plana, artículo 247 del Estatuto Tributario, que no le aplicaría a residentes fiscales. Eso es para no residentes exclusivamente. Entonces ya vamos a ver que los residentes tributan a tarifas que van aumentando paulatinamente a medida que aumenta la utilidad. Pero acá el no residente que le toca declarar bajo este tercer escenario tiene que pagar el 35%. Sobre la utilidad. ¿Qué es sobre la utilidad? Para no ponerlos con palabras complicadas ni técnicas. La utilidad es un tema de sentido común. Llámenle enriquecimiento, llámenle utilidad, es lo que te enriqueciste. Así de simple. Entonces la persona tiene que tomar todos sus ingresos del no residente en Colombia, restar todos los costos y gastos que le sean imputables y tengan soporte, por ejemplo, prediales si estamos hablando de vivienda, por ejemplo, comisiones de inmobiliarias, por ejemplo, seguros, es común arrendar con seguros digamos, que aseguren el pago del canon, todo lo que sea imputable, arreglos de la casa si tiene todos los soportes. Entonces toma ingresos, deduce eso y le da una utilidad, es decir, se enriqueció en ese dinero. Ajá. Porque para producir ese dinero tuvo que incurrir en ciertos gastos. Y sobre eso paga el impuesto. 35%. Perfecto. Este 35% es una tarifa muy alta y acuérdense que si quieres recuperar ese dinero en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, normalmente el tax credit o el descuento tributario va hasta concurrencia del impuesto en el respectivo país. Entonces, si en Estados Unidos, acá tiene que pagar, digamos, el 35% sobre la utilidad, pero en Estados Unidos el impuesto a pagar por esa renta, también en Estados Unidos varía de acuerdo con el ingreso, va aumentando una tablita para personas naturales. Pero supongamos que fuera el 25%, pues está perdiendo 10 puntos que no puede recuperar en Estados Unidos o en otro país. Bueno, eso es lo que es el tercer escenario. Voy a hablar de un cuarto escenario que es importante. Supongamos que es el cuarto escenario que voy a hablar parte de una circunstancia completamente diferente y cambiamos de capítulo, giro de 180 grados. La persona es residente. Pese a vivir en el exterior, tiene la categoría fiscal de residente en Colombia, de residente fiscal, casi se me olvida esa palabrita tan importante. En este caso, al tener la categoría de residente fiscal en Colombia, la persona natural pues le tocaría presentar la declaración de renta en el formulario que lo hacen todos los residentes, sí. Usualmente es el 210 salvo que llevara contabilidad, y le tocaría declarar en Colombia sobre sus rentas de fuente mundial, lo que reciba en Colombia o en Cafarnaú. Okay. Adicionalmente, le tocaría declarar su patrimonio acá, como lo dijimos. Y eso, entonces le tocaría declarar sus ingresos por arrendamiento y si tiene otros ingresos, y le tocaría pagar unas tarifas que van aumentando paulatinamente a medida que aumenta el ingreso. Entonces, digamos, esa sería la situación, pero empiezan muy por abajo del 35%. No puede de pronto pagar sobre 0 pesos si queda por debajo del margen más bajo de la tabla, después 19% y va aumentando paulatinamente. Encantado, si quieres, te digo las tarifas que tendría que declarar la persona residente en este cuarto escenario o como tú prefieras podemos seguir a otro escenario. Ahora, ¿cuándo el residente debe declarar? ¿Cuándo el residente fiscal debe declarar? Miren que no todos los residentes fiscales declaran. Debe declarar cuando su patrimonio en Colombia es igual o superior a 4.500 VTs o su patrimonio mundial, perdón. Como ya es residente, tiene que declarar su patrimonio mundial. Entonces, cuando su patrimonio mundial sea igual o superior a 4.500 VTs, que ya dijimos que son 154 millones de pesos, si es igual o superior, tiene que declarar. O si tiene ingresos anuales iguales o superiores a 1.400 VTs durante el año por todos los conceptos a nivel mundial, que 1.400 VTs ya dijimos que en valores de 2019 son cerca de 48 millones de pesos, tiene que declarar, o si es responsable de IVA, antes llamado régimen común, o si sus consumos con tarjeta de crédito o sus consumos en general superan los 48 millones de pesos. Entonces, en esas hipótesis que acabo de mencionar, que sean iguales o superiores a esos topes, tiene que declarar el residente fiscal y ya sabemos que tiene que declarar sus rentas de fuente mundial y su patrimonio mundial y pagar unas tarifas mucho más bajas que la plana que mencionamos en el escenario anterior del 35%. No me queda claro de pronto, Sebastián, y me gustaría que me contaras, como más resumido, en qué panorama declaro la renta, pero no tengo que pagar. Declara renta en los últimos 2 escenarios que mencionamos. Entonces, cuando no le retuvieron 20%, pero no cumple, y adicionalmente no cumplió los 3 requisitos del segundo escenario difíciles de cumplir. Sí. Es decir, el patrimonio se pasó de 154 millones o más de 48 millones de ingresos, soy responsable de IVA, le toca declarar y debe pagar al 35% sobre la utilidad. Tercer escenario es ese. Mira que el tercero y cuarto es que le toca declarar y pagar.
Y cuarto escenario, si cumple cualquiera de los requisitos que acabo de mencionar, le toca ya, pero en la categoría de residente fiscal, declarar, y le tocaría declarar sus ingresos de fuente mundial y su patrimonio de fuente mundial. Es un tema enredado, yo sé, pero lo estamos organizando por escenarios. Ahora, hablamos del panorama cuando es un colombiano que reside en el exterior y recibe unas rentas en Colombia. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no es colombiana, de pronto un americano compra su propiedad en Colombia, no recibe rentas, pero tiene un patrimonio? En ese caso, ¿tiene que declarar o no tiene que declarar por no ser colombiano? Mira, muchas gracias por esa pregunta. Mira que el concepto clave para definir todas estas obligaciones es la residencia fiscal. Mira que no he mencionado nacionalidad, pero me encanta la pregunta porque muchas personas asocian residencia con nacionalidad. De hecho, el artículo 592, numeral tercero, hablaba de extranjeros o no extranjeros, pero eso fue derogado tácitamente, como lo ha dicho la DIAN, básicamente. Entonces no los enredó. Hoy en día el único concepto relevante es residente fiscal o no residente, independientemente de la nacionalidad. Lo que pasa es que si uno es nacional es más fácil ser residente fiscal porque hay más motivos por los cuales puede ser residente fiscal. Pero voy a responder tu pregunta. Supongamos que un estadounidense, exclusivamente sin nacionalidad colombiana, tiene una vivienda en Colombia como es usual. Supongamos que tengo por inversión compré una casa en la ciudad vieja de Cartagena. Estoy poniendo un ejemplo de todos los días. O en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla, que son mercados usuales. En ese caso le tocaría a ese no residente, que no me importa la nacionalidad, declarar o pagar impuestos en los mismos escenarios que te acabo de mencionar, en los mismos 4 escenarios que te acabo de mencionar para residentes o no residentes. Perfecto. La nacionalidad es un concepto irrelevante, digamos, cuando una vez catalogas en la categoría de residente o no residente, la nacionalidad es un concepto irrelevante y ahí te toca declarar o pagar en esos 4 escenarios según la categoría que tengas y los escenarios que acabamos de mencionar. Perfecto. Da lo mismo entonces, si no recibiera renta por patrimonio, tiene que declarar cuando su propiedad cuesta más de 154 millones. Bueno, esa pregunta no la respondí. Muchas gracias por recordármela. ¿Qué pasa si el no residente tiene patrimonio en Colombia, pero no recibe rentas? Ese lo puedo poner como un quinto escenario. Tiene un patrimonio acá y no recibe rentas. Hoy en día el Consejo de Estado y la DIAN han sido claros que bajo esa hipótesis, que no recibe rentas me refiero a 0 pesos en Colombia, ¿no? No poco, 0. En ese caso no le toca declarar solo por tener patrimonio. Entonces lo he podido poner como un quinto escenario. Ven que esto es muy casuista, pero un norteamericano, por ejemplo, tiene una casa en Cartagena. Pongamos un valor, digamos, de $3 millones para poner, digamos, hacer un ejemplo fácil de entender. Y no recibe un peso por esa casa, la tiene como por recreo. Es una casa de recreo, no recibe ni un centavo por eso. ¿Le toca declarar o no? La respuesta es no le toca declarar porque no recibe ni un peso en Colombia de ingresos. Perfecto, perfecto. Ahora me voy ya a otro. Solo por patrimonio no tiene que declarar por ser no residente, mejor dicho, esa es la respuesta. Perfecto, me voy a otro escenario. ¿Qué pasa cuando la persona decide vender su propiedad? Hay una ganancia ocasional, el cliente tiene que pagar algo al final. ¿Cómo es el tema ahí? Mira, acá hay que distinguirlo por impuestos también. Yo siempre digo no mezclar peras con manzanas porque si no nos enredamos, sobre todo en un tema tan complejo. Por ejemplo, si la persona... vamos a hablar entonces primero de los impuestos de registro y tasas notariales. Porque si vende, tiene que pagar impuestos de registro y tasas notariales. No mezclemos impuestos. Ahí los impuestos de registro y tasas notariales dependen del valor del inmueble que se esté vendiendo, pero varían entre la sumatoria de impuestos de registro, derechos de registro y tasas notariales varían entre 1.75 y 1.98% del valor por el que se esté vendiendo. Eso lo determina la notaría directamente en la ciudad. El valor de la escritura. Tú haces un contrato y lo elevas a escritura pública. En ese contrato tienes obligatoriamente, eso también lo escribía para la República respecto, no me voy a entrar, digamos, a profundizar en las razones por las cuales tiene que declarar la verdad en esa escritura pública, pero así debe ser. Y ese valor de compra-venta, sobre ese valor que no puede ser inferior nunca al autoavalúo o avalúo catastral, se liquida entre el 1.65 y el 1.98% entre derechos de registro, tasas notariales e impuestos de registro. ¿Por qué digo que entre? Porque dependiendo del monto, ¿no? Pero eso nos da un buen margen para darse una idea. Vamos a hablar de otro impuesto. Impuesto de ganancia ocasional. Pero espérate, cuando estamos hablando del registro, notaría, ¿es al momento de comprar o también al momento de vender? ¿Y quién asume esos costos? ¿El comprador, el vendedor? Sí. Perdóname que te interrumpí. Mira, Lorena, en ambos casos, siempre que hay transferencia del derecho de propiedad,
derecho real de dominio, se producen todas esas tasas notariales y de impuestos de registro. En algunos casos yo estaré en el rol de comprador, en otros casos en el rol de vendedor. Eso, digamos, depende. Esos impuestos, acá la costumbre, que la costumbre es ley en ausencia de norma expresa en contrario o contra leyem, entra a regular este tema. Entonces esos impuestos se dividen. Digamos, la ley dice que las partes tienen primero potestad para pactar cómo dividen ese entre 1.6 y pico y 1.98%. Puede ser un acuerdo previo, yo voy la mitad, tú la otra mitad. Claro, perfectamente. Ahora, si hay usanzas, normalmente los impuestos de las tasas notariales, casi digo impuestos notariales, me disculpan, las tasas notariales, que es otro tipo de tributo, normalmente se dividen mitad y mitad. Okay. Y normalmente los derechos impuestos de registro los asume el comprador, pero pueden llegar, también he escrito artículos al respecto, se los puedo mandar, digamos, para ver el detalle que pasa en ausencia de pacto, pero ese es el impuesto, así como funcionan las tasas notariales. Y en algunos lados yo estaré en el rol de comprador, otro en el rol de vendedor, dependiendo de la circunstancia. Vamos a hablar de otro impuesto que es el tema de ganancia ocasional, en inglés capital gain. Capital gain o ganancia ocasional, y porque tus clientes están en Estados Unidos, menciono estos términos, en Colombia es del 10% sobre la utilidad. Acuérdate que ganancia ocasional, impuesto de renta, enriquecimiento, como lo quieres llamar, graban el enriquecimiento. ¿Uno en cuánto se enriquece? Pues en lo que excede el costo fiscal. Entonces, la ganancia ocasional se da cuando uno ha poseído un inmueble por 2 o más años. Y para efectos tributarios, posesión significa el aprovechamiento económico, usualmente cuando uno es propietario, para no complicarlos para efectos tributarios, no civiles, para no complicarlos con términos técnicos. Cuando uno lleva 2 o más años con un inmueble, una persona natural, es decir, que es tiene un activo fijo la persona natural porque lo compró, digamos, como inversión o para vender o para vivir, lo que sea, y lleva más de 2 años, paga ganancia ocasional del 10%. Perfecto. Entonces, si compré una propiedad que vale 150 millones, la vendí en 200, voy a pagar el 10% sobre 50. ¿La compraste en cuánto? 150. Exactamente. Estoy vendiendo en 200, esa diferencia son 50 millones, ahí pago el 10% de ganancia ocasional y tuve la propiedad más de 2 años. Exactamente. Si la compré y al año la vendí, ¿no pago ganancia ocasional o qué impuesto debo cancelar? Perfecto, gracias. Entonces me gusta distingamos por impuestos. Estamos en ganancia ocasional, que es un impuesto que se genera cuando llevas 2 o más años con la propiedad. Ya paso al otro impuesto que se genera en ese caso. Entonces, en este caso, el artículo 415 del Estatuto Tributario, también les puedo enviar un artículo al respecto, establece que se genera una ganancia ocasional del 10%, también para el no residente. Perfecto. Ese es un impuesto que se grava, la ganancia ocasional, que es diferente al impuesto de renta, se genera tanto para residente como no residente al 10%. Al propietario. Exactamente, que vende. Y eso es para el vendedor, porque ¿quién se enriquece cuando uno vende? El vendedor. El comprador no se enriquece en nada, es una inversión. Bueno, ¿qué sucede cuando, para responder tu pregunta, qué pasa si yo compro un inmueble y llevo menos de 2 años con ese inmueble? En ese caso se genera impuesto de renta a la tarifa plana. Y se genera impuesto de renta a la tarifa ordinaria. Y ese impuesto de renta a la tarifa ordinaria, pues tiene que pagar, ya dijimos que si no es residente, tiene que pagar el 35%. Entonces, es una cifra, ya sabemos que los no residentes que deben declarar en Colombia, artículo 247, tienen que declarar a una tarifa plana del 35%. En ese caso es muy costoso. Es decir, me conviene más tener una propiedad por 3 años. Claro, o más de 2 años. 2 años y un día, manera de ejemplo. En ese caso, que una persona quiera vender, un no residente quiera vender su propiedad con la que lleva menos de 2 años, pues debería ser un esquema de planeación tributaria, legítimos, obviamente, con base en una rigurosidad absoluta jurídica para evitar esos impuestos que son, pues si lo vende simplemente lleva menos de 2 años, 35% sobre la utilidad, son los 50 millones de pesos en el ejemplo que me acabas de poner. Vamos a poner vamos a hablar de otro impuesto. Ya hablamos de impuestos, digamos, de transferencias, de escrituras y de registro, ya hablamos de ganancia ocasional, hablamos de impuesto de renta ordinario, pero te voy a hablar de otro impuesto que es el impuesto al consumo de inmuebles. Okay. Sobre ese tema he escrito bastante porque es un tema económicamente muy relevante. Entonces, básicamente, cuando una persona venda cualquier inmueble, hay algunas excepciones, pero no las voy a mencionar pero cuando una persona vende un inmueble cuyo valor sea igual o superior a 26.800 VTs, que en valores de 2019 son 918 millones y medio más o menos, aproximadamente. En ese caso se genera un impuesto al consumo del 2% sobre el valor, sobre la totalidad del valor de venta. Ojo que son 2 cosas diferentes. Cuando superas el tope que te estoy diciendo, se genera impuesto al consumo. Pero una vez se genera, pones check que se genera,
se genera el 2% sobre la totalidad del precio de venta. Ok, pero dijimos que eran 998 millones. 918 millones. 918 millones. Y medio, más o menos. Ahora, Sebastián, ya me contaste de impuestos, ya me contaste de residente fiscal, no residente. Te puedo decir la última categoría que tengo que aclarar porque me dijiste qué pasa cuando venden. Hay un último escenario. Estoy tratando de abarcar muchos escenarios, por eso cada situación es particular y hay que mirarla así. Pero si la persona que vive en el exterior es no residente, también cuando es no residente e invierte en Colombia, tiene que invertir a través de un formulario cambiario. ¿Qué es un formulario cambiario? El derecho cambiario son las normas que regulan la entrada y salida de divisas del país. Acá hay libertad cambiaria, pero pues el Banco de la República quiere para efectos informativos saber qué entra y qué no entra al país, porque si no, ¿cómo sabemos cuál es la balanza comercial, la inversión en Colombia, etcétera, etcétera? En ese caso, quien vive en el exterior y piensa invertir en Colombia teniendo la categoría de no residente, no residente cambiario, que es un concepto diferente a no residente fiscal, pero digamos, no voy a explicarla, es muy sencillo. Para efectos cambiarios, el no residente es el que vive afuera, en términos generales. No me voy a, digamos, a dar más explicaciones al respecto. Decreto 1068 del 2015, me parece, pero puedo corroborar esa norma. Pero lo que habla de norma es que y si invierte del exterior teniendo la categoría de no residente cambiario, tiene que hacerlo. Gira a un banco, tiene que girar obligatoriamente a un banco en Colombia o a una cuenta de compensación del vendedor, porque en ese caso está comprando en el exterior. ¿Qué es una cuenta de compensación en el exterior? Es una cuenta registrada ante el Banco de la República. En ese caso, queda abierto el canal cambiario, queda registro ante el Banco de la República que hay un inversionista no residente, mira que no me importa la nacionalidad, puede ser colombiano o de Cafarnaú, no residente, invirtiendo en Colombia. Cuando ese inversionista va a vender la inversión extranjera que registró previamente al Banco de la República, el artículo 326 y 327 del Estatuto Tributario establecen que tiene que presentar una declaración de renta con base en el decreto reglamentario también dentro del mes siguiente a la venta. Entonces mira que acá eso es otro caso, digamos, también porque acá no estamos hablando de cuánto tiene que pagar lo respondimos anteriormente, sino en qué casos tiene que declarar renta. Entonces, mira, y en un formulario especial que es el 150. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer esa declaración? Porque mucha gente, tú dices, no, la excusa no puede ser falta de conocimiento, sino que, pues, si tienes que hacerlo ante el Estado, en caso de que no, ¿qué puede suceder? Pues mira, las normas fiscales colombianas, a diferencia del resto del mundo y los países desarrollados, habían sido muy laxas, pero en los últimos años eso cambió, por eso estoy hablando en pasado. En Colombia, antes la evasión de impuestos no era un delito fiscal, no era un delito, era una falta administrativa y había sanciones pecuniarias, pero no había cárcel, no era un delito. Hoy en día el fraude al fisco o evasión fiscal, como se le conoce comúnmente, es un delito. Hay ciertos topes, digamos, no voy a hablar del tipo penal con detalle, pero es un delito. Entonces lo primero que hay que decir es que si evades impuestos, estás incurriendo en un delito. O si omites activos, estás incurriendo en otro delito. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, declaras, pero no registras en tu declaración de renta los activos que tienes en Colombia. Es un delito. Entonces, lo primero es un tema penal hoy en día. Igual el tipo penal sigue siendo muy laxo al tipo penal colombiano, pero pues ya tiene la categoría de delito, que es otra categoría mucho más seria. Adicionalmente, si no declara la persona, pues le llega un emplazamiento de la DIAN. Entonces, si la persona no declara, pues dependiendo de la etapa en la que cumpla con su obligación, las sanciones van a ser ya pecuniarias, no de delito, van a ser más o menos engorrosas, más o menos onerosas. Si la persona declara voluntariamente, pero tarde, extemporáneamente, tiene que pagar un 5% de impuesto a cargo sobre mes o fracción de mes. Ahí te voy a interrumpir. Cuando tú hablas que fuera de los plazos, entonces hay otra pregunta. ¿Qué plazos hay o cómo sabe la gente en qué momento debe declarar? Porque pues muchas personas dirán, sí, ya compré o ya vendí, no sé, o tengo esto de activos, pero yo declaro a principio de año, a mitad de año, a final de año. ¿Qué plazos hay? Y otra pregunta que viene pues como atada a esto es, ¿deben hacerlo con un contador? ¿Cuáles son los trámites? Esta persona que nunca ha declarado renta, que nos está viendo y dice, yo tengo propiedades, yo recibo rentas y estoy en una de estas categorías, ¿qué tengo que hacer? Mira, hay varios escenarios nuevamente. Si la persona está recibiendo arrendamientos y no vendiendo, ya vimos las hipótesis. Sí. Tiene que declarar, a veces no tiene que declarar, primeros dos escenarios que mencionamos al principio, o a veces tiene que declarar,
escenarios 3 y 4 que mencionamos al principio, y tiene los plazos para declarar ordinarios. Tiene que declarar de manera anual en los plazos que establezca el gobierno nacional. Usualmente el gobierno nacional para personas naturales, todos los años se expide un decreto, pero usualmente es entre agosto y octubre. ¿Eso depende del número de la cédula? Eso depende del último dígito del NIT, que el NIT es igual a la cédula para los colombianos y para el resto pues se les asigna uno. Entonces es un rango de meses que cuando tienen que declarar. Por recibir arrendamientos. Mira que acá estamos hablando de declaraciones por arrendamiento. Que son escenarios 3 y 4 de los que te hablé inicialmente. Y hay otro caso y es cuando venden inmuebles, que acabamos de hablar de eso también. En esa pregunta, cuando venden inmuebles, pues si es no residente y está vendiendo inmuebles que están tienen canal cambiario, estuvieron previamente registrados ante el Banco de la República, un formulario por inversión del exterior en Colombia, ya dijimos que tienen que declarar dentro del mes siguiente a la venta. Si no lo hace, tiene sanciones. Si no lo hacen, tiene sanciones. Tienen que declarar dentro del mes siguiente. Eso es otro escenario. Y otro escenario también es que la persona no tenga inversión extranjera en Colombia. No, o de inversión extranjera es más preciso decir inversión del exterior en Colombia. Te voy a poner este ejemplo. Supongamos que yo trabajé toda la vida en Colombia, tengo unos ahorros y compro una vivienda, pero me voy a vivir al exterior. Quiero arrendar esa vivienda, pues no me gusta perder plata como no le gusta a nadie. En ese caso, ese arrendamiento, esa vivienda que yo la adquirí en ese momento, no con dineros del exterior, sino con pesos, entonces no es inversión del exterior en Colombia. Entonces, en ese caso, muy común además, no es una hipótesis inusual, en ese caso, en ese ejemplo que acabo de poner, pues a la persona, y yo ya viviendo en el exterior, vendo ese inmueble. Como no es inversión del exterior en Colombia, sino fue inversión que en su momento adquirí en pesos cuando estaba acá, y simplemente ahora tengo la categoría de no residente, pues no tengo que diligenciar esa declaración dentro del mes siguiente. Simplemente diligencio mis declaraciones común y corriente bajo las normas generales. Esto lo ha corroborado la DIAN varias veces, porque digamos hay discusiones, todos estos son puntos que han sido en algún momento debatidos, pero que ya han sido aclarados, entonces voy al punto. Las sanciones, pues ya dijimos, son 5% si declaras extemporáneamente sobre el impuesto, son el 5% sobre el impuesto a cargo por cada mes calendario de retardo o fracción de mes. Fracción de mes es que, por ejemplo, yo tenía que declarar, de acuerdo con mi último dígito, el 20 de agosto y declaré, por ejemplo, el 21, pongámosle un escenario crítico. Ahí ya es una fracción de mes que me pasé. Entonces, 5% sobre el impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes, y no puede, ese sumatorio, ese 5% no puede sobrepasar el 100% del impuesto. Como ves, hay muchas reglas, ¿no? Estoy tratando de sintetizarlas, pero es un tema denso. Adicionalmente, si la persona declara después de un emplazamiento de la DIAN, no voluntariamente, sino a raíz de un emplazamiento o con posterioridad de un emplazamiento de la DIAN, tiene que pagar esa misma sanción que acabo de mencionar, pero con un límite, pero la sanción sería del 10% sobre cada mes o fracción de mes. No el 5%, sino el 10%. Eso puede ser mucha plata, porque es por cada mes o fracción de mes, entonces puede ser mucho dinero. Y así, si la persona no declara con el emplazamiento, sino va, digamos, progresando el procedimiento en vía gubernativa es la discusión con la DIAN, pues sube al 20%. Entonces, digamos, esas son unas normas que lo que se están diciendo económicamente es, hombre, entre más renuente sea a cumplir con su obligación, será castigado más severamente. ¿Lo puede hacer la persona, quiero declarar renta bajo el formulario, o siempre hay que hacerlo con un contador? No siempre hay que hacerlo con un contador. De hecho, la gran mayoría de veces no hay que hacerlo con un contador por ley. O sea, el contador no tiene que firmar la declaración. No es que la ley exija. Como no lo exigen en muchos países del mundo. Tú en Estados Unidos puedes meterte a TurboTax y presentar tu Form 1040, NR si eres no residente o 1040 solo. Pero desde el punto de vista práctico, es aconsejable solicitar la ayuda de un contador. No porque el contador tenga que firmar y porque la ley lo exija. Es un tema práctico. No, y aparte porque cada situación es particular, entonces de pronto yo cumplo requisitos diferentes a mi familiar y pues es mejor como estar asesorado de profesionales, ¿no? Así es, o si no te puedes enredar. Ahora, perdóname, te termino de responder. Solo tienes que usar un contador cuando lleves contabilidad en Colombia, que son casos muy raros cuando la persona es comerciante, registrado en Cámara de Comercio como comerciante acá, y no aplican, en el 99.9% de los casos no aplicarán para las personas que vivan en el exterior. Perfecto. Ahorita decías que cuando una persona de pronto no reportaba en totalidad su patrimonio y demás, me surge la duda de estas personas que compran bajo la modalidad del leasing habitacional.
ahí no tienen que declarar sobre esa propiedad porque legalmente no le pertenece a la persona sino al banco. ¿Cómo se manejan esos casos? Mira, sobre este tema que también he escrito, de hecho escribí recientemente y te voy a mandar un artículo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay normas especiales. El artículo 127-1 del estatuto, en este caso, no me esperaba esta pregunta, pero básicamente te dice, mire, para efectos de leasing, uno lo que tiene que hacer es, al inicio del leasing, registrar como en sus activos la totalidad del canon del canon de arrendamiento financiero a valor presente. Valor presente es la parte sin intereses, es decir, la parte que te prestaron, y como pasivo el mismo valor. Entonces tienes en tu pasivo cánones a valor presente más opción de compra, y en tu activo, en tu pasivo tienes el mismo valor. Después, entonces, quiere decir que para efectos patrimoniales, pues sí va a existir ese activo, que como lo acabo de decir, es parte de tus activos. Entonces mira que una de las razones por las cuales, por ejemplo, un residente debe declarar es cuando su patrimonio supera 4.500 VTs. Pero si eres no residente y simplemente tienes el leasing habitacional, pero no estás recibiendo ningún ingreso, porque yo puedo pagar por leasing habitacional un inmueble y si vivo en el exterior, pues quiero arrendar el inmueble, lo lógico. Claro. Entonces, si tienes el apartamento que estás pagando por leasing habitacional y no recibes ni un solo peso en Colombia, ya dijimos que esas personas no tienen que declarar. Okay. Por el solo hecho de tener patrimonio en Colombia, sí, que es el quinto escenario. Si no tienes si no recibes ni un peso de ingresos de fuente colombiana, al ser no residente, no tienes que declarar. Okay. Pero si sí recibes ingresos, por ejemplo, y digamos que el apartamento estaba desocupado, pero te lo arrendaron, entonces empiezas a recibir ingresos. En ese caso, pues debes declarar el leasing bajo las mismas normas que te dije inicialmente, los mismos escenarios que te dije, 1, 2, 3, 4 y 5, son 5 escenarios. Entonces, en ese caso no cambia, pero sí hay una novedad respecto a la cual escribí hace poco, que puede ser útil para las personas en el exterior que les queremos ayudar, y es que hoy en día la DIAN dijo, o recientemente la DIAN cambió su doctrina y dijo que el impuesto predial pagado bajo modalidad de leasing sí es deducible cuando la persona tenga que presentar declaración de renta en Colombia. Entonces, en ese caso, antes había una doctrina en contrario a la DIAN, hoy en día, digamos, es claro que sí se puede, y artículo 115 Estatuto Tributario también permite eso. Bueno, Sebastián, ya como que finalizando y llegando pues como a la parte final de esta charla tan interesante que nos estás dando el día de hoy, surgió otra inquietud. Soy colombiana, vivo en Estados Unidos, me retiro, vuelvo a mi país a vivir en mi propiedad, pero recibo una pensión de Estados Unidos o unos ingresos porque también tenía mi propiedad allá y simplemente me están depositando en Colombia. ¿Ese dinero tengo que reportarlo tanto en Colombia como en Estados Unidos? Mira, cuando adquieres la categoría de residente fiscal, y acordémonos que una de las razones por las cuales uno adquiere la categoría de residente fiscal, por eso el concepto de residencia fiscal y no residencia es tan crítico, es básico entender eso. Si uno entiende eso, entiende el 90% de lo que he dicho. Y una de las razones por las cuales una persona es residente fiscal es por haber permanecido en Colombia 183 días o más durante un periodo de 365 días. Entonces, en ese caso, si al regresar a Colombia pasas ese límite o eres residente fiscal por cualquiera de las otras razones que mencionamos, en ese caso te tocaría declarar en Colombia tus ingresos de fuente mundial, lo que recibes en Colombia, en Estados Unidos y en cualquier lado del mundo. Pero no será como una doble tributación. Sí, efectivamente puede haber doble registro de ingresos, pero para evitar la doble tributación, el Estatuto Tributario permite también descontar los impuestos pagados en el exterior sobre rentas del exterior. Me explico. Si te vienes a Colombia, adquieres la calidad de residente fiscal colombiano y recibes rentas de arrendamiento, por ejemplo, en el exterior, en Estados Unidos, como ya eres residente fiscal, te toca declarar tus ingresos de fuente mundial, incluyendo los arrendamientos de Estados Unidos. Pero el Estatuto Tributario permite descontar, tax credit, los impuestos pagados en Estados Unidos sobre esa renta de fuente americana. En este caso estamos hablando de lo contrario, lo opuesto, que la persona vive acá y tiene un apartamento en Estados Unidos. Entonces, sobre eso tiene que pagar impuesto de renta allá, pero puede descontar los impuestos acá en Colombia hasta concurrencia del impuesto. Entonces, si bien hay doble registro de ingreso, se evita la doble tributación mediante el descuento tributario que te permite recuperar los impuestos pagados en el exterior sobre rentas de fuente extranjera en Colombia, sobre los ingresos, sobre esos mismos ingresos que se declararon en Colombia. Frente a las pensiones, acá es un tema particular porque las pensiones normalmente no están grabadas en Estados Unidos o usualmente los países no
graban las pensiones. Por ejemplo, en el caso de pensiones colombianas no están grabadas. Hasta 30 millones de pesos, son mensuales, un valor muy alto. En el artículo 206 Estatuto Tributario. Pero acá no estamos hablando de pensiones colombianas, sino de pensiones recibidas en Estados Unidos. Una persona que se pensionó en Estados Unidos, si entendí bien tu pregunta. En ese caso, en principio, la persona tendría que declarar, esas pensiones en principio no estarían grabadas en Estados Unidos, pero sí tendría que declararlas en Colombia, lo que sería un problema, porque no son pensiones exentas, sino, digamos, estarían sujetas a tributación y no doble imposición, porque Estados Unidos no está cobrando sobre eso, pero sí en Colombia. Entonces, acá es un tema que hay que ver, digamos, cuidadosamente cómo se maneja ese tema de las pensiones para no terminar pagando impuestos en Colombia sobre las pensiones recibidas en Estados Unidos cuando la persona se venga a Colombia. Muchos pensionados se vienen a vivir, regresan a Colombia a vivir. Bueno, Sebastián, te quería hacer otra pregunta. ¿Colombia tiene de pronto algún convenio con otros países que puedan beneficiar a los residentes de ese país? Sí, tiene convenios para evitar la doble imposición Colombia. Varios, cada vez más. Se ha globalizado Colombia, para nadie es un secreto, los últimos 20 años. Y dependiendo del tipo de tratado, normalmente los convenios copian modelos que existen en el mundo. Entonces, uno es el tratado, convenio para evitar la doble imposición de la CAN, de la Comunidad Andina, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, ya no Venezuela. Y otro es el modelo de tratado de la OCDE. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual, que es un modelo de tratado que sacan y los países usualmente suelen copiarlos, y el modelo suscrito con los demás países es una copia del modelo de la OCDE, salvo con la Comunidad Andina. En virtud de ese modelo, pero claro que cada tratado es diferente y depende de cada país, es un peligro decir que todos los tratados de Colombia con todos los países son exactamente iguales, pero sí salen del mismo molde o del mismo modelo de tratado, con algunas particularidades cada uno. Entonces, el artículo 6 del modelo de la OCDE, que suele ser el artículo 6 en casi todos los tratados para evitar la doble imposición entre Colombia y otros países y prevenir la evasión fiscal, establece que las rentas por inmuebles se pueden gravar en Colombia, así la persona resida en el exterior. Y lo que hace el país que recibe esa renta es permitir un descuento tributario y digamos, pero entonces porque el tratado dice quién puede grabar. Si puede grabar un país o puede grabar el otro cuando hay país, pero cuando son rentas por inmuebles, que es lo que hemos hablado todo el tiempo, rentas por arrendamiento de vivienda, en ese caso el convenio permite a Colombia, bajo el modelo de la OCDE, grabar, entonces se aplican las mismas normas que he mencionado hasta ahora. En el caso de Estados Unidos, porque me has hablado, digamos, de otros países, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo funcionaría? ¿O qué pasa ahí? No hay convenio con Estados Unidos para evitar la doble imposición, hay convenio para intercambio de información. Entonces, para ponerlo, digamos, en otras palabras, Colombia le pasa a Estados Unidos esta cantidad de información por el FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, con el que tuve oportunidad de trabajar intensamente en Nueva York, y Estados Unidos le pasa a Colombia esta cantidad de información. Lo pongo así en términos sencillos, pero en virtud de ese convenio de intercambio de información, que no tiene nada que ver con impuestos, simplemente intercambiamos información, pero los impuestos cada país los maneja, pues Estados Unidos le pasa información de ciertos colombianos a la DIAN y la DIAN muchísima información a Estados Unidos, pero no hay convenio para evitar la doble imposición. Entonces son las mismas reglas que te mencioné inicialmente, aún en los casos en los que hay convenio, que no es el caso de Estados Unidos porque repito que no hay convenio, las reglas que te mencioné aplican, porque el convenio permite que Colombia, al tener rentas de inmuebles, grave esas rentas. En otras palabras, el país donde queda ubicado el inmueble tiene preponderancia para grabar esas rentas frente al país de residencia. Ahorita tocas un tema que genera muchas dudas en Estados Unidos y es el tema de la ley FATCA. La preocupación de muchos colombianos al momento de invertir en Colombia es que si compran en Colombia, crucen información con Estados Unidos y de pronto si esa persona reporta unos impuestos bajos, pues tenga que entrar a dar cuentas a Estados Unidos de por qué está comprando una propiedad de 200 millones. Según lo que tú acabas de explicar, no sé si entendí bien, si el colombiano compra en Colombia, se cruza la información, más no tiene, digamos, implicación en impuestos en Estados Unidos. Mira, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente una cosa es lo que yo estoy obligado a declarar y otra la información que se intercambia. Si los colombianos que viven en Estados Unidos están preocupados porque la DIAN le envíe información a Estados Unidos, tienen toda la razón, hacen bien en estar preocupados, porque así es, tal cual. Entonces yo les digo, hacen bien, preocúpense, porque efectivamente por el Foreign Account Tax Compliance Act
los bancos, todos los bancos, mira que no es todo el mundo, son los bancos y entidades financieras en general, para explicarlo en términos sencillos, tienen que reportarle al IRS, que es la equivalente a la DIAN colombiana, todos, ya sea directa o indirectamente a través del gobierno colombiano, no importa, pero toda esa información llega a la DIAN, tienen que reportarle todas las cuentas que las personas que se consideran como residentes bajo la legislación americana tengan cuentas en Colombia. Entonces, independientemente del monto que tengan guardado. Independientemente del monto. Entonces, me explico. Así como Colombia tiene unas reglas para establecer su residencia fiscal, Estados Unidos tiene otras reglas. Básicamente, Estados Unidos considera que una persona es residente, estoy hablando de Estados Unidos y no de Colombia. Cuando tiene green card, Estados Unidos considera que una persona es residente cuando es, es residente fiscal cuando es nacional americano. Entonces, en ambos casos que acabo de mencionar, tiene que tributar en Estados Unidos sobre sus rentas de fuente global. Estados Unidos también considera que la persona es residente fiscal cuando cumple una cosa que se llama el Substantial Presence Test de la sección 7701 del Internal Revenue Code, que son unos promedios ponderados que dice si usted permanece tales y más de unos días en Estados Unidos, no necesariamente 183, se considera residente fiscal en Estados Unidos. Entonces, todos los que tengan, para Estados Unidos, todos los que tengan residencia fiscal en Estados Unidos, por alguna de esas tres razones que acabo de mencionar, obligatoriamente los bancos de cualquier lugar del planeta Tierra, incluyendo Colombia, tienen que reportarle al IRS las cuentas que tiene ese residente fiscal americano, porque ese residente fiscal americano, así como Colombia, dice que sus residentes fiscales tienen que tributar sobre su renta en Colombia, sobre sus rentas de fuente global. Estados Unidos dice lo mismo. Los que yo considere residentes bajo mis criterios tienen que tributar en Estados Unidos sobre sus rentas de fuente mundial y declarar ciertos activos financieros en el exterior. Entonces el banco tiene que reportarle al IRS. Y te digo, entonces, digamos que esa plata cuando tú vendes normal, esa plata tiene que entrar a un banco. O si está en un maletín con dinero, pues ahí sí me asusto y estamos hablando de otros temas que uno dice sobre este tema, ¿no? Ya estamos entrando en la escala gris del lavado de activos y otros temas, pero normalmente como los montos por la venta de inmuebles son tan altos, pues entran al sistema bancario y ahí mismo tienen que ser reportados. Y en Estados Unidos la evasión de impuestos es un delito grave además, es un felony. Claro. Y al ser un felony, pues tiene que tener especial precaución con el tema. Entonces la invitación es, hombre, usen todos los beneficios que consagra la ley, pero no van a dar ni un peso de impuestos. Y entonces, bueno, creo que ahí respondí tu pregunta. Perfecto. Ya para finalizar, Sebastián, ¿qué recomendaciones tendrías tú para estos colombianos que viven en el exterior en tema tributario? ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo asesorarse bien, porque como todas las decisiones financieras, normalmente son de relación costo-beneficio. Una balanza. Es sustancialmente más económico asesorarse bien que pagar multas y corregir errores fiscales. Entonces eso va un poco con la mano, hombre, si van a hacer su declaración, asesórense de la persona que es, no porque lo obliga la ley, sino porque eso le va a ahorrar dolores de cabeza. Y asesorarse bien no solo sirve para hacer las cosas bien, y no incurrir en faltas, sino también para aprovechar los beneficios de ley. Porque muchas veces la ley trae beneficios que la gente no conoce. Entonces la gente, por ejemplo, lo he visto 1000 veces en mi práctica. X o Y persona dice, yo no declaro en tal país. Y uno le dice, bueno, pero si declaro, primero tiene que declarar, la ley hay que cumplirla, pero segundo, si hubiera declarado, hubiera podido haber descontado los impuestos pagados en otro país y no le hubiera tocado pagar un centavo más. Es decir, infringió la ley sin ningún beneficio a cambio. Relación costo-beneficio pésima. Entonces, asesórense bien. Perfecto. Bueno, con esto terminamos esta conversación. Espero que haya logrado resolver las dudas de todos los que están viendo este video. Y pues Sebastián, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Gracias, Lorena. Súper complicado el tema, pero que obviamente has hecho que se vea más fácil. Entonces, pues hay muchas cosas que hablar alrededor de esto, pero pues con esto ya vamos solucionando parte del tema de impuestos en Colombia. Bueno, me encanta haber sido útil para los intereses de tus clientes y bueno, encantado. Gracias. Muchas gracias.